Capítulo 16. Un poco de diversión resumen. Izuku finalmente tiene un poco de tiempo para repasar algunas de las peculiaridades que ha tomado. Se está divirtiendo un poco más de lo que pensaba. No le tomó mucho tiempo. Sinceramente, debería haberlo hecho antes, pero con los cambios constantes y las frecuentes actividades nocturnas, era difícil encontrar un buen momento para sentarse y escribir todo esto. Ahora que estaba solo en su habitación sin otras distracciones, finalmente pudo completar el cuaderno que deseaba haber escrito hace muchos años. Las notas sobre su peculiaridad, y las peculiaridades de muchos otros. Izuku podría haber jurado que la punta de su lápiz estaba humeando cuando terminó, pero eso no fue lo que llamó su atención. Eran las largas páginas llenas de todo lo que sabía sobre su propia peculiaridad por encima de las peculiaridades de todos los que devoraba. 3 páginas y media para ser exactos. Naturalmente, la peculiaridad de Izuku estaba en la parte superior. Corazón negro. Para el mundo, era un tipo mutante que básicamente no hacía nada. Un segundo corazón en su pecho sin otro fin que el de ocupar espacio. Sin embargo, Izuku sabía la verdad. La peculiaridad de Izuku también era un tipo de transformación. Tras una orden mental, Izuku puede detener su primer corazón y dejar que su segundo corazón tome el control. Bombea su cuerpo de sangre negra que cambia su apariencia, aumenta su fuerza y altera su estado mental. En otras palabras, su forma de corazón negro es básicamente la encarnación de los deseos más oscuros de Izuku. O al menos, su impulso de perseguir esos deseos. Curioso pensar que su mayor deseo era convertirse en héroe. Ahora, él era exactamente lo contrario. Lo que Izuku una vez no había querido nada más en el mundo, ahora lo tomó de los demás. Fuerza. La sangre negra de Izuku era un virus. Un veneno que infecta a otros al consumirlo o insertarlo en su propia sangre. Después de eso, Izuku toma todo lo que alguna vez fueron. Los recuerdos, talentos y habilidades que eran exclusivos de ellos ahora eran suyos. No solo eso, sino que si las condiciones fueran las adecuadas, la sangre de Izuku podría replicar sus peculiaridades. Desafortunadamente, esto provocó algunas complicaciones, ya que solo podía copiar lo que su sangre era capaz de copiar, pero Izuku no se quejará ya que 2/3 de las peculiaridades son tipos físicos. Eso no significaba que Izuku no sintiera un poco de envidia de poder disparar rayos láser desde sus ojos. En cambio, tendría que arreglárselas con la lista de peculiaridades que sabía que podía utilizar y que había escrito. Uno de los que ya era uno de sus favoritos eran las grandes alas de cuero que obtuvo después de su pelea con Stone Sentinel. Por supuesto, no podía negar que combinar Solid State y Slime es una combinación perfecta para alterar el cuerpo de Izuku como mejor le parezca. Bueno, al menos cuando se trataba de convertir su brazo en un arma que puede partir a una persona en dos. Lo que necesita ahora es una peculiaridad polimórfica completa. Hasta entonces, tiene muchas otras cosas con las que trabajar. Comenzando con uno en el que Izuku estaba particularmente interesado. Dejó el cuaderno y el lápiz a un lado y se levantó de la cama. El aislamiento de su habitación proporcionaba suficiente comodidad para probar esto libremente. Una inhalación rápida por la boca le dejó un sabor vacío en la lengua, lo que le hizo saber que no había nadie cerca. Inko todavía estaba en el trabajo en este lento lunes. Una vez que estuvo en el centro, Izuku activó su peculiaridad. Su cuerpo se sintió frío cuando su primer corazón se detuvo, pero solo por un momento cuando su corazón negro cobró vida. La transición entre formularios había comenzado a ser rápida y fluida. Sangre negra corrió por sus venas y llenó su cuerpo. Instantáneamente sintió la oleada de poder por la que se había sentido tan agradecido. Solo se sintió bien que flexionara algunos de sus músculos y moviera los hombros para realmente sentirlo. Una vez que estuvo satisfecho, Izuku levantó su mano derecha para mirar su palma. No sucedió nada durante unos segundos, mientras Izuku recordaba la peculiaridad que quería usar. De repente, la mano de Izuku sufrió un espasmo. Se tensó por lo abruptamente que sucedió. Sus dedos se curvaron y estiraron en direcciones aleatorias como si estuviera poseído. Los huesos de su mano emitieron chasquidos que dispararon pequeños pinchazos de dolor en el brazo de Izuku. Entonces, un agujero creció en el centro de su palma. Izuku podía ver su carne ennegrecida por dentro.
Antes de que pudiera seguir observando, el agujero se abrió y subió por sus dedos. Creció lo suficientemente profundo como para que el blanco de sus huesos comenzara a emerger. En un último tirón final, los huesos de la mano de Izuku saltaron hacia afuera. Con cada paz intacta, aterrizó en la muñeca de Izuku. Se sentó posado con los 4 dedos externos, actuando como piernas y el dedo medio como cabeza. Casi de inmediato, la mano esquelética comenzó a tener espasmos una vez más. Los huesos se moldearon y cambiaron de forma. Izuku observó con asombro cómo el dedo meñique y el pulgar se convertían en piernas. El dedo anular e índice ahora arma con el dedo medio un cuello que terminaba en una cabeza que aún no había tomado forma del todo. Un cráneo alargado del tamaño de un pájaro pequeño se formó antes de que su mandíbula inferior encajara en su lugar. Ante sus propios ojos, Izuku vio que los huesos de su mano se convertían en una pequeña criatura esquelética. Su estructura no era del todo humana. Quizás más parecido a un duende con brazos más largos, dientes de orco y una espalda ligeramente encorvada. Pasó un momento antes de que sus ojos vacíos cobraran vida. Las cuencas estaban llenas de grandes orbes verdes que giraban alrededor de su cráneo antes de enfocarse hacia adelante con un movimiento de cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Izuku. A pesar de que estaba hecho de hueso, pudo parpadear ante Izuku con una mirada en blanco. ¿Qué hay sobre eso? Funcionó. Murmuró para sí mismo mientras miraba a la pequeña criatura. Cuando inclinó la cabeza, también lo hizo el pequeño duende, sus grandes ojos verdes fijos en él. La luna no te habla, ¿verdad? Izuku expresó su preocupación a lo que el esqueleto en miniatura respondió con una ceja levantada en confusión. Olvida que dije algo. Izuku se despidió con un movimiento de su mano libre. Pero dime, ¿recuerdas algo? Le preguntó a la cosa que parecía una decoración de Ayoeben. No necesitó mucho tiempo para pensar mientras respondía con un rápido movimiento de cabeza de lado a lado. Bien. Izuku quedó satisfecho con esa respuesta. Si tuviera los recuerdos de cuando estaba con su dueño original, podría haber habido problemas. En cambio, tuvo un nuevo comienzo con esta peculiaridad interesante. Se llamaba mano del nigromante. Fue una extraña combinación de mutante y transformación que permitió que los huesos de la mano del usuario ganaran sensibilidad y sirvieran al usuario sin pensarlo 2 veces. Una peculiaridad indudablemente útil que Izuku aprovecharía mucho. Si bien no fue genial para el combate, Izuku tenía algunas ideas para ello. Ahora, toma notas por mí. Izuku ordenó y giró su brazo hacia la cama. La criatura no perdió ni un segundo y saltó de la muñeca de Izuku a la cama con un salto impresionante para su tamaño. Recogió el cuaderno y lo colocó frente a sí mismo con un lápiz en la mano, lo que se veía divertido ya que era grande en su mano. Luego, sus ojos miraron a Izuku, esperando su próxima orden. Voltea 2 páginas hacia atrás y encuentra la información sobre la mano del nigromante. Izuku observó el esqueleto mientras hacía exactamente eso. Escribe nombre. Izuku hizo una pausa mientras la criatura garabateaba la palabra singular. Se tomó un momento para pensar para sí mismo. Entonces, una sonrisa se extendió por sus labios. Scrat. Tu nombre es Scrat. Izuku sintió una risa en su pecho ya que era un nombre apropiado. La criatura, Scrat, lo miró como si estuviera asombrada por el regalo del nombre. Izuku levantó su brazo derecho, su mano aún flácida por la falta de hueso. Normalmente, la criatura tendría que volver a la mano para arreglarla. Sin embargo, en el caso de Izuku, eso no fue un problema. Las costuras en su mano comenzaron a cerrarse. Antes de que se recuperaran por completo, los huesos se regeneraron debajo. En solo unos momentos, Izuku tenía una mano trabajadora como si nada hubiera pasado. La peculiaridad original de Izuku es capaz de regenerar su carne usando su sangre si se concentra. Sin embargo, no puede hacer mucho para recuperar el hueso. Izuku tuvo la suerte de encontrarse con una persona con una peculiaridad curativa. Una peculiaridad curativa muy específica. Regeneración de ráfagas. A Izuku se le otorga la capacidad de curar cualquier daño, miembro perdido, quemadura, cualquier cosa que hiere su cuerpo por cualquier medio en muy poco tiempo. Sin embargo, hay una trampa. Esta peculiaridad tiene cargos.
solo puede usar esta peculiaridad 3 veces al día, de lo contrario, Izuku ya sería imposible de matar. No importa. Sería cuestión de tiempo antes de que encontrara otra peculiaridad curativa en alguna parte. Ahora bien, es hora de ponerse a trabajar. Izuku aplaudió, ansioso por probar algunos poderes. Pasa a la primera página y encuentra el nombre. Izuku se desvaneció por un momento cuando vio que su teléfono todavía estaba en la cama a un pie de distancia de Scrat. Vio la sonrisa en el rostro de Izuku y miró el dispositivo. Izuku levantó su brazo derecho y apuntó su mano. Un poco de concentración resultó en que su brazo se extendiera en un gemido por aproximadamente 3 pies. Izuku agarró su teléfono antes de que su brazo se acortara a su longitud original. Extensión de extremidades. Izuku sonrió. Era una simple peculiaridad, pero podría tener sus usos. Permitiría que Izuku pudiera estirar sus brazos y piernas varios pies. Izuku usó la peculiaridad nuevamente, extendió su brazo y colocó su teléfono nuevamente en la cama. El movimiento fue rápido y fácil, aunque fue una sensación diferente. Izuku miró sus piernas, que luego se alargaron. Se sintió elevarse en el aire. Izuku casi pierde el equilibrio por la altura ganada, hasta que se detuvo reactivamente para no golpear el techo con las manos. Mientras Izuku volvía al suelo, Scrat garabateaba vigorosamente en el cuaderno. Izuku ya podía sentir que se estaba volviendo adicto a la anticipación de probar nuevas peculiaridades. Ya estaba ansioso por probar uno en particular. Izuku miró hacia la silla metida en su escritorio. Pensó que era una buena opción como cualquier otra y se acercó a ella. Con su mano derecha levantada, lentamente alcanzó la espalda. Sus dedos agarraron el respaldo. Izuku se vio momentáneamente abrumado por la avalancha de movimiento y sonido. Sintió como si se deformara de un lugar a otro en una fracción de segundo. En realidad, Izuku no se movió, pero algo sí cambió. Por un lado, toda su ropa estaba ahora en el suelo. Sin embargo, ese era un problema minúsculo comparado con el hecho de que ahora era una copia exacta de la silla de su escritorio. Izuku fue a exclamar su emocionada sorpresa, solo para descubrir que no podía hablar. Tiene sentido ya que la silla no tenía boca. Sin embargo, pudo ver. Su visión procedía de la parte delantera del respaldo. El respaldo de su silla original estaba en el centro de su visión con su monitor encima de eso. Con los recuerdos del usuario anterior de la peculiaridad, Izuku sabía que podía alterar su punto de vista sobre el objeto en el que se convirtió. Con un poco de esfuerzo, Izuku pudo deslizar su vista alrededor del respaldo hasta que estuvo del otro lado. Ahora se dio la vuelta, Izuku pudo ver a Scrat en la cama mirándolo con la cabeza inclinada, obviamente confundido. Izuku estaba complacido de saber que esta peculiaridad, Mirror Copy, funcionó. Cualquier cosa que tocara a Izuku, podía transformarse en esa cosa, ya fuera un objeto inanimado, una persona o un animal. El problema era que Izuku necesitaba entrar en contacto directo con su objetivo cada vez que quería tomar su forma. Eso y su ropa siempre se dejarían atrás para hacer su presencia. Izuku volvió a su forma humana. Era un apuro al que tendría que acostumbrarse. Tal como pensaba, estaba desnudo. Sin embargo, todavía no se los volvería a poner. Él tenía una idea. Izuku se acercó a la cama y se acercó a Scrat. Extendió una mano y empujó a la criatura en la punta del cráneo. Al igual que antes, su cuerpo se deformó en un abrir y cerrar de ojos. Scrat una vez más quedó confundido ya que Izuku ya no estaba frente a él. Pasó un momento antes de que su pregunta fuera respondida. Scrat, otro Scrat, saltó desde debajo de la cama hasta el borde. Izuku ahora se parecía a su peculiaridad. Flexionó su extraño cuerpo esquelético, consciente del hecho de que ya no podía sentir nada. Ni siquiera podía respirar, pero estaba bien. Este descubrimiento fue ciertamente emocionante. ¡Ja! Tan emocionante, de hecho, que Izuku dejó escapar un grito de triunfo. Esto sobresaltó al segundo esqueleto cuando Izuku se tapó el hocico con las manos. Incluso Scrat se animó sorprendido. Los dos se miraron con los ojos muy abiertos. ¿Yo puedo hablar? Izuku probó su voz. Aunque sonaba extraño, sin duda era suyo. Scrat se encogió de hombros, incapaz de dar una explicación. Curioso, pero me gusta.
Izuku notó que su voz era más aguda, pero estaba demasiado concentrado para que le importara. Tenía su mano derecha en su barbilla antes de llevar su brazo frente a su cara. Otra idea me vino a la mente. Apuntó su brazo hacia un lado. Tal como lo había hecho antes, su brazo se extendió hasta un pie de su pequeño cuerpo. Izuku no pudo evitar comenzar a reír como un gremlin real. El hecho de que pudiera combinar peculiaridades como esta podría generar posibilidades ilimitadas. Para probar su conclusión, Izuku arqueó la espalda y miró por encima del hombro. Muy pronto, la parte posterior de su columna comenzó a derretirse en esa sangre negra. Brotó y se convirtió en alas de cuero proporcionales a su tamaño. No había forma de que Izuku no pudiera probarlo. Izuku era tan ligero que se sorprendió de lo rápido que se elevó en el aire. Revoloteaba por su habitación como un pájaro perdido, pero rápidamente comenzó a acostumbrarse al cambio de peso. Su escritorio tembló levemente cuando aterrizó en la parte superior donde guardaba todos sus libros. Izuku realmente se sentía como un pequeño demonio travieso por la forma en que sonaba cuando se reía. Honestamente se estaba divirtiendo. Los extremos de sus brazos se derritieron en un lodo negro antes de que se alargaran y se endurecieran en cuchillas. ¿Qué demonios era esta hada demoníaca en la que se había convertido? Imagina despertarte en medio de la noche y ver esto sobre tu cama. Izuku dijo la mitad para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que Scrat lo escuchara. Ya podía ver todas las formas divertidas de aterrorizar a la gente con esto. No era una peculiaridad polimórfica completa. Sin embargo, estuvo bastante cerca. Estoy en casa. Izuku se tensó cuando la voz de Inko llamó desde la puerta principal. Mierda. Siseó. Izuku saltó hacia adelante en el aire, hizo una voltereta frontal solo por estilo y aterrizó en el suelo en su forma básica de villano. Cuando volvió a su estado habitual, Izuku se vistió con urgencia al mismo tiempo. Hola mamá. Izuku trató de que no pareciera que estaba luchando. Por desgracia, finalmente estaba vestido y no quedaba nada para plantear preguntas. Pensándolo bien, Izuku se dio la vuelta para mirar hacia la cama. Scrat todavía estaba sentado en la cama con una expresión confundida que transformó su cráneo. Pensando rápidamente, Izuku miró a su izquierda donde la puerta apenas abierta del armario se encontró con su mirada determinada. Izuku giró y pateó a la pobre criatura a través de la habitación y a través de la rendija de la puerta del armario. El leve ruido sordo de Scrat golpeando la pared coincidió perfectamente con el sonido de Inko abriendo la puerta de la habitación de Izuku. ¿Izuku? Inko asomó la cabeza. Encontró a Izuku sentado en el borde de su cama con un cuaderno y un lápiz en la mano, con una sonrisa en su rostro para saludar a su madre. ¿Cómo te fue en el trabajo?, preguntó como solía ser. Largo. Inko respondió con un suspiro esperado. Por eso te iba a preguntar si querías salir a comer, ya que ya es tarde. Sí, estoy bien con eso. Izuku estaba bien con la idea. Está bien, solo necesito ir a cambiarme muy rápido y estaré listo. Inko asintió aliviada cuando el trabajo la dejó sin ganas de preparar la cena esta noche. Te encontraré en la puerta entonces. Izuku dijo. Inko salió detrás de la puerta con un clic. Izuku caminó rápida y silenciosamente hacia el armario y abrió un poco las puertas para mirar dentro. Allí encontró a Scrat de espaldas encima de su vieja bolsa de lona. El pequeño esqueleto se sentó, aparentemente sin molestias antes de mirar a Izuku con una expresión en blanco. O tal vez era una expresión de silencioso ¿qué carajo que tenía Scrat? Lo lamento. Preferiría que mi mamá no supiera de ti. ¿Estás bien? Izuku mantuvo la voz baja. Scrat se miró a sí mismo por un momento. Parecía satisfecho con su autochequeo y levantó un pulgar. Fresco. Voy a estar fuera por un tiempo, así que quédate aquí y no hagas nada. ¿Está bien? A la orden de Izuku, Scrat levantó un segundo pulgar hacia arriba. Bien, Scrat. Vuelve pronto. Con eso, Izuku dejó una pequeña grieta entre las puertas del armario y se fue. Tendría que encontrar otro momento para explorar completamente el resto de sus peculiaridades. Sin embargo, ya había quitado todos los interesantes del camino. Capricho. Corazón negro. Peculiaridades. Limo. Bolsillo para el cuerpo. De estado sólido. Enloquecido. Gárgola. Extravagancia de aumento de cuerpo simple. Adaptación.
Copia espejo. Mano del nigromante. Regeneración de ráfaga. Extensión de extremidades. Otras peculiaridades no probadas. Estado. No listo.